Mi nombre es Daniel. Tengo 28 años y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre. Nunca debí entrar al museo abandonado, pero lo hice. Y ahora las pesadillas no me dejan dormir. Las pinturas. Ellas me llamaron. Gritaron mi nombre. Y desde entonces no he podido escapar. Todo comenzó una tarde de octubre. El cielo estaba gris, como si el mundo supiera que algo terrible estaba por ocurrir. Yo caminaba por las calles vacías del centro de la ciudad, buscando algo que rompiera la monotonía de mi vida. Fue entonces cuando lo vi. Un edificio viejo y descuidado, con un cartel oxidado que decía Museo de Arte Contemporáneo. Nunca antes lo había notado, y eso me pareció extraño, porque había pasado por esa calle cientos de veces. Pero algo en ese lugar me llamó la atención, como si una voz susurrara en mi mente. Entra. No sé por qué lo hice. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue estupidez, pero crucé la puerta y entré. El aire dentro era frío y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace décadas. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, algunas colgadas torcidas, otras en el suelo, cubiertas de polvo. Pero lo más extraño era el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Caminé lentamente por los pasillos, observando las pinturas. Al principio parecían normales, paisajes, retratos abstractos, pero cuanto más me adentraba, más perturbadoras se volvían. Los colores eran oscuros, casi enfermizos, y las figuras en los cuadros parecían moverse, como si estuvieran vivas. Me detuve frente a una pintura en particular. Era un retrato de una mujer, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera gritando. Sus ojos me seguían, lo juré. Me miré a los lados, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero cuando volví a mirar el cuadro, la mujer estaba más cerca, como si hubiera salido del marco. El corazón me latía con fuerza. Quería salir de allí, pero mis piernas no me obedecían. Era como si algo me obligara a quedarme. Seguí caminando, pasando más pinturas, cada una más aterradora que la anterior. Hombres sin rostro, criaturas deformes, paisajes que parecían salidos de una pesadilla. Y entonces lo escuché. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero no había ventanas. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero estaba allí. Y entonces lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez. Era una voz, pero no venía de ninguna parte en particular. Venía de todas partes, y decía mi nombre. Daniel. Me quedé paralizado. El sudor frío corría por mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo las pinturas observándome con sus ojos vacíos. Y entonces, la voz volvió a sonar. Más fuerte, más urgente. Daniel. Era como si las pinturas estuvieran hablando, como si me estuvieran llamando. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La voz se hizo más intensa, más desesperada. Y entonces lo vi. En una de las pinturas una figura comenzó a moverse. Era un hombre, o algo que parecía un hombre, pero su cuerpo estaba retorcido, como si estuviera hecho de sombras. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su boca se abría en un grito silencioso. Y entonces salió del cuadro. No puedo describir el terror que sentí en ese momento. El hombre, o lo que fuera, se acercó a mí, moviéndose de manera antinatural, como si sus huesos estuvieran rotos. Quería gritar, pero no podía. Quería correr, pero mis piernas estaban como hechas de plomo. Y entonces me tocó.
Su mano era fría como el hielo, y sentí como su contacto me quemaba la piel. Me arrastró hacia el cuadro, hacia la oscuridad que había dentro. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del museo. El sol ya se había puesto, y la única luz que entraba era la de la luna a través de las ventanas rotas. Me levanté tembloroso, mirando a mi alrededor. Las pinturas estaban quietas, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. Algo había cambiado. Salí corriendo del museo, sin mirar atrás. Pero desde ese día, las pesadillas no me dejan en paz. Sueño con las pinturas, con sus gritos, con sus ojos que me observan. Y lo peor de todo es que, a veces, cuando estoy despierto, escucho la voz, susurrando mi nombre. Daniel. Nunca debí entrar a ese museo. Nunca. Han pasado semanas desde aquel día en el museo, pero las pesadillas no han cesado. Cada noche, cierro los ojos y veo las pinturas. Las veo moverse. Las veo salir de sus marcos. Y siempre están allí, observándome, llamándome. Pero lo peor no son los sueños. Lo peor es que, desde aquel día, las pinturas han comenzado a aparecer en mi vida. Al principio, pensé que era mi imaginación. Veía sombras en las esquinas de mi habitación. Escuchaba susurros en medio de la noche. Pero luego, las cosas se volvieron más reales. Una mañana desperté y encontré una mancha de pintura en mi pared. Era pequeña, apenas un borrón, pero estaba allí. Y cada día la mancha crecía. Ahora es un rostro. El rostro de la mujer del cuadro, la que gritaba. Sus ojos me miran fijamente y su boca se abre en un grito silencioso. He intentado borrarla, pintar sobre ella, pero nada funciona. La pintura siempre regresa, más grande, más detallada, y no es la única. En mi casa, en mi trabajo, en la calle, veo las pinturas. A veces son solo sombras, pero otras veces son claras, nítidas, y siempre están allí, observándome, llamándome. Daniel. La voz no ha dejado de sonar. Es más fuerte ahora, más insistente. A veces viene de lejos como un eco. Otras veces está justo a mi lado, susurrando en mi oído. Y siempre, siempre me llama por mi nombre. He intentado buscar ayuda. Fui a un psicólogo, pero no me creyó. Pensó que estaba loco, que todo era producto de mi imaginación. Pero yo sé que no es así. Las pinturas son reales y me están persiguiendo. Hace unos días decidí regresar al museo. No sé por qué. Tal vez pensé que si volvía, podría encontrar una explicación. O tal vez solo quería enfrentar mis miedos. Pero cuando llegué, el museo no estaba allí. En su lugar, había un edificio vacío, abandonado desde hace años. No había rastro de las pinturas, ni del hombre de sombras. Pero yo sabía que no era el final. Esa noche las pesadillas fueron peores. Soñé que estaba dentro de las pinturas, atrapado en un mundo de oscuridad y gritos. Las figuras me rodeaban. Sus manos frías me tocaban. Sus voces resonaban en mi mente. Y entonces desperté. Pero no estaba en mi cama. Estaba en el museo. No sé cómo llegué allí. No sé si fue un sueño o si realmente estaba allí. Pero las pinturas estaban vivas, moviéndose, gritando. Y entonces lo vi. El hombre de sombras. Estaba allí, observándome con una sonrisa torcida en su rostro. Y entonces me habló. Daniel, has vuelto. Intenté correr, pero no podía moverme. Las pinturas me rodeaban, sus voces resonando en mi mente.
Y entonces, el hombre de sombra se acercó. Sentí su mano fría en mi hombro y su voz susurrando en mi oído. Eres nuestro ahora. Y entonces, todo se volvió negro. Desde ese día, las pinturas no me han dejado en paz. Están en todas partes, en mi casa, en mi trabajo, en mis sueños. Y la voz no ha dejado de sonar. Me llama, me persigue, me atormenta. Nunca debí entrar a ese museo. Nunca debí escuchar las pinturas, porque ahora son parte de mí y no hay escapatoria. Daniel, la voz vuelve a sonar. Está aquí, conmigo, y sé que, tarde o temprano, me llevará de vuelta a las pinturas, a la oscuridad. Nunca debí entrar al museo abandonado. Las pinturas gritaron mi nombre y ahora no puedo escapar.